8:17 de esta mañana de martes 10 de febrero. Tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Mira, que estábamos hablando antes con los compañeros porque, salen más informaciones y no deja de ser llamativo que una empresa que nada tiene que ver con Lanzarote, al menos de momento, trate de obstaculizar, como apuntaba el consorcio, todo el procedimiento que hay ahora abierto con la gestión del ciclo integral del agua, con el contrato de Canal Gestión Lanzarote, más allá de las tarifas y más allá de todo lo demás, Jorge. Y justamente con el tema del agua hablaba Osvaldo Betancor, presidente del Cabildo, en un artículo de opinión de estos días, en el que además se declaraba ser presa del Partido Socialista, denunciando una ofensiva política sin tregua. De hecho, lo que apuntaba Betancor es que el agua está siendo utilizada, como otros asuntos, contra él, y que con él se está siguiendo la misma operativa que se siguió contra Pedro Sanginés, de desgaste. Y bueno, no sé todo esto, Sí. ¿qué te parece? Porque, claro, a mí lo que sí que me preocupa es que... Son los mismos protagonistas, digamos, por parte del Partido Socialista. Date cuenta que todo el mundo sabe que quien organiza las campañas electorales, quien hace digamos, programa frentista, es Carlos Espino, y un poco la mano derecha de Dolores Corujo. Muchos creen en el propio Partido Socialista que es un error de bulto, porque Dolores Corujo, que llegó a aquel cabildo, pudo haber hecho una gestión que fuera valorada por el pueblo, pero finalmente pues no lo fue, y le castigó votando más a Osvaldo Betancor. Y evidentemente yo creo que hay una estrategia clara, definida, aquí lo hemos dicho muchas veces, de no darles ni agua a Osvaldo Betancor y seguir la misma estrategia que siguieron con Pedro Sanginés. Es verdad que Pedro tenía un componente diferente a Osvaldo. Pedro era un hombre también que no se amilanaba, en el sentido de que contestaba a todo, sobre todo a aquellos medios de comunicación que en aquellos momentos estaban desatados contra Pedro Sanginés. Y ahora, por ejemplo, en este sentido, Osvaldo sabe calibrar mejor, tiene mejor relaciones con los medios de comunicación, incluso con los que de alguna manera le están haciendo la trampa, ¿no? De tener buenas relaciones institucionales con el Cabildo, pero realmente siempre intentando desprestigiar al presidente, desprestigiar toda su labor, cuando se puede decir muchas cosas de Osvaldo, pero que ha dado un cambio radical a la gestión en relación a la que tenía Dolores Corujo y su equipo. Yo creo que eso lo valora todo el mundo. Por lo tanto, en temas tan importantes como planificación territorial, como es sanidad, como es el tema de sociosanitario, en el tema sobre todo también de temas del agua, quizás lo único que Osvaldo Betancor no está en los mismos niveles que Dolores Corujo es en el tema de las grandes infraestructuras de carretera, donde ahí es verdad que no ha logrado en estos casi ya 3 años que lleva, pues sacar nada nuevo que no estuviera ya programado y estancado. En eso es quizá el grano negro que tiene Osvaldo Betancor más importante. Pero en el resto yo creo que ha sido una paliza importante políticamente la que ha ejercido Osvaldo Betancor, y ellos lo saben, y por eso esa estrategia de desgaste total y absoluto que intentan someter al presidente del Cabildo. Por otro lado, tampoco hay que extrañarse, siempre la oposición ejerce ese papel. Lo que pasa es que aquí está el componente de Carlos Espino, que le interesa este debate ideológico, esa guerra ideológica, y la aplica, ¿no? La aplica a tope. Te decía que una de las cuestiones que a mí personalmente como ciudadana me preocupan es no tanto la labor fiscalizadora que se puede hacer desde la oposición, sino que sea fundamentado en una confrontación per se, sin una argumentación. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, ahora el jueves vamos a asistir a una asamblea extraordinaria del consorcio. Y ya hemos visto como, por ejemplo, en materia de agua, pese a que hay socialistas como Marcos Vergás, estoy recordando en este momento, por ejemplo, que defienden un pacto insular por el agua y que todos estemos a una y tal, vemos que eso no es así, que hay posturas encontradas. Todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario, Erika. Es decir, el PSOE sabe que esto es uno de la batalla ideológica que ellos quieren dar. Ellos lo que quieren dar a entender es que fue Coalición Canaria la que privatizó
el agua y va a ser el PSOE el que la quiera hacer pública. Y fíjate tú cómo es el relato, que es todo mentira, pero mentira, vamos, realmente 100%. El PSOE, Coalición Canaria, cuando llegó con Pedro Sanginés, encontró que el partido, que Inalsa, que era la empresa pública, la habían arruinado el PSOE y el PIB, la habían arruinado hasta el punto que no le fiaban ni tache. Siempre lo digo porque es que eso era verdad. Iban a la ferretería y no le daban crédito. Por lo tanto, y la hundieron con una gestión pública desastrosa. También hundieron los centros turísticos. En fin, que es evidente que ellos tratan de vender un discurso y un relato totalmente falso, distinto a la realidad, a lo que ocurrió. Gracias a que la gestión hay agua. Otra cosa es que después que la gestión en los últimos años, en vista de la poca querencia que tenían las instituciones con ella, tampoco no hiciera la mejor gestión que se esperaba de ella. Pero es evidente que cada gestión ha sacado adelante poco a poco, y ahora en la época de Osvaldo Betancourt se están haciendo inversiones por primera vez después de mucho tiempo para mejorar el ciclo integral del agua. Es verdad que esto no se arregla con 8, ni 10, ni 15, esto necesita, si queremos realmente ser serios, esto necesita unas inversiones, que esto, por eso digo yo, lo del Pacto Insular por el Agua, de por lo menos 100, 200 millones de euros, estamos hablando, si queremos modernizar de aquí a 5 años nuestro sistema integral del agua de Lanzarote, ¿no? Pero esto yo no veo que está solo el grupo de gobierno remando, y el PSOE está tratando de poner todos los obstáculos posibles para que eso no salga. Claro, es que tú hablas de 5 años vista, para que en 5 años vista tengamos, pensando en el interés general, ¿no? Tengamos un buen servicio, pero igual eso, y esa es la parte a la que yo quería llegar, lo preocupante es que queda año y poco para unas elecciones, y a lo mejor estamos pensando más en eso que en cualquier otra cosa, lo cual es preocupante, porque mientras nosotros no nos ponemos de acuerdo aquí, hay terceras empresas que ya están amenazando con ir a los tribunales si se cede el actual contrato a una tercera empresa, que es una cláusula que hay en el contrato. Quiero decir que no es que se estén inventando nada. Pero lo lógico, Erika, es que este debate saliera fuera del debate político y se pusieran de acuerdo todas las fuerzas, sobre todo las importantes, el Partido Socialista, el PP y Coalición Canaria, sobre todo. Yo creo que debe haber ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegue Dolores Corujo, vamos a suponer que llegue en las próximas elecciones, que gane, que no es probable, viendo cómo está pasando las cosas a nivel de España, y con tanta poca autocrítica que hace el PSOE, que ha perdido en Extremadura estrepitosamente, fue una debacle ahora mismo en Aragón, y tampoco hay autocrítica. Pero más allá de eso, vamos a suponer que ganara el PSOE, alguna vez ganará el PSOE otra vez, y gobernará el PSOE, ya sea el de Dolores Corujo, o sea el de Isidro Pérez, o sea cualquier otro PSOE, ¿no? Van a encontrarse con los mismos problemas que se ha encontrado Osvaldo, unas instalaciones desmanteladas, un ciclo integral del agua cogido con alfileres, unas depuradoras que no depuran, con agua que se produce de aquella manera, que en cualquier momento puede faltar, en fin, tuberías perdiendo más del 50% de todo el agua que pasa por ella. En definitiva, un desastre, y un desastre que a quien le toque va a tener que lidiar con él. El PSOE lo sabe, pero cree que no puede ni pasarse por la cabeza que la gente pueda creer que Osvaldo es el que está resolviendo el problema. Al contrario, le está poniendo en serias contradicciones, a ver si el pueblo pica, ¿no? Yo creo que no va a picar, pero bueno, hay que esperar. Es incontestable, Jorge, ya has nombrado fuerzas políticas, es incontestable que la crispación política a nivel nacional impacta directamente también a nivel local, y todo el mundo está muy pendiente de, por ejemplo, lo que acabas de mencionar tú, lo que acaba de pasar en las elecciones de Aragón, también en Extremadura, y sí que me gustaría poner sobre la mesa los datos del barómetro de 40dB del País que publican hoy, que hablan de que Vox acumula 4 meses de subida en la estimación de voto para las generales. Feijóo y Abascal aglutinan casi al 50% del electorado, el PSOE mejora ligeramente, pero es junto a Sumar la marca política que más pierde desde 2023. Y aquí viene otra noticia, Jorge, que también es de la misma cabecera, que publican esta mañana. Dicen que Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de las izquierdas para las generales el 21 de febrero en un acto en Madrid, lo cual sería el enésimo intento de la izquierda de unirse, para luego dividirse. Sí. La izquierda siempre se separa, y después que el que se separa pone el apellido de Unido.
se ha separado de un partido y crea otro que queda unido. Pero bueno, como fue unido Podemos y tal. Pero en cualquier caso da lo mismo. Mira, la izquierda es evidente que si no quiere que sea una debacle total y absoluta, se tiene que unir. Eso es evidente. Tiene que aglutinar el voto de izquierda, porque si no, ya está demostrándolo. Ahora mismo en Aragón, pues prácticamente prácticamente desapareció Podemos del arco parlamentario. Tenía uno y desapareció. Izquierda Unida se mantuvo igual como estaba. Izquierda Unida allí se presenta con Sumar, pero bueno, Sumar ahí tiene muy poca, por lo que me cuentan, tiene muy poca presencia. Allí más bien es Izquierda Unida, que es el voto que siempre ha habido aquí de la izquierda, que antes era el Partido Comunista, que después se convirtió en Izquierda Unida, y ese se está volviendo a esos números, incluso peor que esos números, o en el peor momento que tuvo el Partido Comunista sus resultados, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que lo que hay que hacerse la pregunta es ¿por qué la gente está votando en contra del Partido Socialista, que es el que gobierna, ¿no? Y yo digo, es que pocos le están votando en contra, porque para todo lo que ha sucedido, con el problema de la vivienda, con el problema que del tema económico de las familias que no llegan por la inflación, no llegan, a pesar de que han subido los sueldos, de nada sirve, porque si tú subes 40 euros y después te cuesta la compra 200 euros más al mes, pues eres más pobre, te vas haciendo más pobre. Si además las clases medias ya no pueden comprar pisos, porque los pisos están carísimos, y ya con un sueldo de una pareja no pueden comprar un piso, lo más que pueden aspirar es tener un alquiler, y así todo cada vez se complica más. Lo que hay que buscar es por qué la gente está yéndose a partidos como Vox, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. Y decir que esto es solo una tendencia a nivel del mundo, que es verdad que es así, la tendencia a nivel del mundo tenemos que saber por qué es también, por algo será, no será porque Francia lleva votando ya a la ultraderecha francesa ya desde hace años, con Le Pen, y ahora se han ido incorporando países como en Alemania, como en Austria, en fin, que cada vez son más los países donde la ultraderecha o los más conservadores están consiguiendo arañar cada vez unos resultados que ponen casi en algunos países como en Francia, pues apuesto que a los países, a los partidos tradicionales se lo ha cargado. Entonces hay que tener mucho cuidado. La aspiración de Vox es un partido que efectivamente lo único que refleja es que hay un cabreo en la sociedad, que es un partido que a la hora no le gusta gobernar porque sabe que cuando uno gobierna se encuentra con los problemas reales y eso es más complicado resolverlo, pero vos si sigue en esa tendencia se convertirá, y ese es el peligro que tiene, puede llegar en muchas comunidades a ser la segunda fuerza política, lo cual es incluso se está hablando, y yo creo que ya exagerando, que en un tiempo determinado, en 4 o 6 años, podría incluso igualar al Partido Popular, ¿no? Si se despista mucho el señor Feijóo. Pero bueno, vamos a ver, yo lo que veo es que las políticas de izquierda están fracasando en todo el mundo, está fracasando en donde se aplica, y realmente es necesario, yo creo que darle una vuelta al calcetín, a ver por qué la gente normal y corriente, gente de centro, que es la mayor parte de gente que una vez puede votar a la izquierda y otras veces a la derecha, que son los que hacen que ganen las elecciones, por qué esa gente está desconfiando de los partidos tradicionales, ¿no? Y la verdad es que no veo una respuesta clara por parte de los líderes políticos de esas fuerzas políticas aludidas. Ese voto de enfado al que estás aludiendo, ¿tú crees, y ya para ir terminando, lo que tú creas, con tu experiencia y tu bagaje, Jorge, que has visto muchas elecciones, ¿tú crees que ese voto de enfado o ese mostrar el enfado en las urnas se expresará en Canarias a través de fuerzas como Vox o quizás a través del nacionalismo? Porque ahí pueden pasar varias cosas, ¿no? Que la gente diga, bueno, pues me preocupo por lo mío, o que por eso digo lo del nacionalismo, o me preocupo por el señor Abascal y las cosas que me dice que me suenan bien. Canarias vota distinto cuando vota a las autonómicas que cuando vota a las generales, y esto se ha demostrado históricamente. Solo ocurrió una vez donde votó prácticamente igual a la autonómica y que a las locales, y lograron sacar 4 diputados, lo cual fue la mejor forma de tener influencia canaria en el Estado español, y eso significó en aquel entonces un giro importante en la política de España con Canarias. Ahí cambió un poco del olvido que mantenía total con Canarias a empezar a tenerlos en cuenta, y los canarios no nos damos cuenta que lo importante que es tener presencia del voto de
de obediencia canaria, es decir, no de partidos como el Partido Popular o el partido del PSOE, que al fin y al cabo hacen política, que lo hacen lo que marca el partido a nivel, lo que le interesa a Pedro Sánchez en este caso, ¿no? Y si interesa pactar y premiar a Cataluña, se le premia, y si interesa premiar al PNV, se le premia, siempre que le mantenga en el poder. Y esa capacidad canaria no la tiene, porque no tiene prácticamente representación, solo una diputada que hace lo que puede y mucho hace, pero que realmente no tiene incidencia a la hora de que el gobierno se incline hacia un lado o hacia otro en estos momentos, con un solo diputado. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que los canarios tienen que ir aprendiendo, y yo estoy más ahora, como está depolarizada la política, yo creo que se va a ver más beneficiado el PSOE que el nacionalismo. Sinceramente creo que ahora el Vox que el nacionalismo. Yo creo que Vox va a ser el partido que va a seguir creciendo, todas las encuestas lo reflejan, que va a seguir creciendo en España y va a seguir creciendo en Canarias. También es verdad que el PSOE tiene una base electoral importantísima en Canarias y que puede incluso seguir siendo el partido más votado, a pesar de Pedro Sánchez, y en este caso ya lo veremos. Lo veremos, sí, porque las posibilidades todavía están muy abiertas, aunque queda ya poco tiempo y se va notando. Jorge Coll, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Buen día. Venga, hasta luego, un abrazo.